¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes, como cada lunes. Gracias a Dios porque estamos una vez más aquí. Bendito sea Dios porque Él es bueno, porque nos permite la vida, porque estamos aquí, porque abrimos nuestros ojos a un nuevo día maravilloso, lleno de muchas oportunidades para ponernos a cuenta con el Señor y enmendar todo aquello que no estamos haciendo correctamente. Gracias a Dios. De verdad que me da mucho gusto volver a estar con ustedes. A todos aquellos que ya están conectados, les mando un afectuoso saludo por medio de Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Y muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas, hermanitos en la fe que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Pues gracias a Dios. Vamos a orar para comenzar, para no perder más tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias porque eres un Dios extraordinario, un Dios poderoso. Gracias porque nos permites la vida, Padre eterno, para arrepentirnos, Señor, de todo aquello, Señor, que hemos hecho mal, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por medio de la vida, Señor, podemos enmendar aquello que estamos haciendo mal, pero también, Señor, podemos seguir, Señor, propagando, Señor, el Evangelio, propagando las buenas nuevas, Señor, al perdido, Señor, para que pueda saber, Señor, que todavía hay oportunidad de arrepentirse, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que es un tiempo de recogimiento, Señor, espiritual para escudriñar tu palabra, Señor. Cualquier tiempo empleado, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, es un tiempo maravilloso, Señor. No es tiempo perdido, Padre, porque aprendemos más y más de la persona de Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que venga en esta hora, Padre, a ser el que tome lugar, Señor, para enseñarnos, Señor, para corregirnos, Señor, para instruirnos en justicia, Padre Santo. Padre, te pido por mis hermanitos en la fe que ya están conectados, Señor, porque ya están atentos, Señor, a este tiempo, Señor, de estudio. Y también, Señor, a nuestros amigos y amigas, Señor, que nos han seguido fielmente, Padre Santo. Yo te pido que una bendición, Señor, para cada uno de ellos, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quites, Padre de la gloria, todo estorbo, Señor, todo aquello que venga, Señor, a levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, que sea echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que sean destapados nuestros oídos espirituales, Señor, quitado todo velo, Padre, y que nada, Señor, venga a perturbar este tiempo, Señor, a quitarnos la atención, Señor, para estudiar, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de dirigirme, Señor, a mis hermanitos, Señor, y a nuestros amigos, Padre Santo, en la fe, para comunicarles las buenas nuevas, Señor, para hablarles de tu palabra, Señor, para hablarles, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que hagamos para que seamos cada día, Señor, testimonios vivos, Señor, delante de los demás. Seamos luz para las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar porque nos hemos estado yendo un poquito despacio porque ha estado muy interesante en nuestros estudios. Hemos estado hablando de la palabra que es viva y eficaz, pero que para que esa palabra, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, verdaderamente se encarne en cada uno de nosotros, necesitamos estudiarla, escudriñarla, para que esa palabra venga a tener la eficacia que tiene la palabra de Dios. Y te he comentado y te he dicho que cada vez que nosotros
apartamos un tiempo para estudiar la palabra, apartamos un tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de crecimiento espiritual. Y cuando estudiamos la palabra, estudiábamos en nuestros primeros estudios que cuando escudriñamos la palabra de Dios, entonces aquellos nutrientes que necesita nuestro nuevo hombre, que necesita nuestro espíritu para crecer y para que crezca equilibrado, que crezca sano, necesitamos escudriñar la bendita palabra. Hemos estado hablando de cómo Pedro y Pablo nos advierten, nos han advertido desde los tiempos cuando partió Jesús, nos han advertido de falsos maestros, de falsas doctrinas, nos han hablado de que tuviéramos mucho cuidado, que no dejáramos engañarnos, porque iban a venir muchos falsos maestros, porque ya en ese tiempo ya lo sabían, ya habían muchos falsos maestros. Acuérdate que si leemos las cartas de Pablo, recuerda que el Nuevo Testamento fue, en su mayor parte fue escrito por Pablo, porque le escribió epístolas, escribió cartas, y casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y en esas cartas advertía de la presencia de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos cristos, y que teníamos que estar muy, muy alertas porque se venían tiempos difíciles. Y actualmente no es no es nuevo, hermanos. Seguimos teniendo, creo que ahora más que antes, o quizá a lo mejor por la difusión que hoy tenemos con las redes sociales, con tantos medios electrónicos, y además en tiempo real, podemos enterarnos de tantas y tantas cosas, de tantos hombres que han aparecido por ahí proclamando que son Cristo, que han regresado a la tierra, que ha regresado a la tierra. Y desafortunadamente hay infinidad de gente que los siguen, y podemos ver que en nombre de la fe, el hombre o el ser humano hace barbaridades y media. La semana pasada hablábamos precisamente de eso, de que hay en la actualidad, aún dentro de la iglesia, hay muchos hombres impíos que ya conocieron al Señor Jesucristo, porque ya lo recibieron en su corazón, pero han tomado la Sagrada Escritura para tergiversarla, para torcerla, para sus propios intereses. Ajá. Hay infinidad de hombres, dice la palabra de Dios, que conocieron al Señor Jesús y con sus actos, con sus comportamientos, niegan a aquel que los salvó, niegan al Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando de que cuando la palabra de Dios viene y se encarna en nuestras vidas, hay transformaciones tremendas en nuestras vidas, transformaciones extraordinarias. Es un parteaguas de la persona que éramos antes de conocer a Cristo y las personas que somos hoy después de haber conocido a Cristo. Aquellos que procuramos seguir a Cristo y seguir sus pisadas, empezamos a ver que hay una gran diferencia. Sin embargo, hay hombres impíos, como te mencionaba, que aún continúan, aún siendo, ya habiendo sido salvados por el Señor Jesucristo, continúan en sus estilos de vida que tenían antes. Siguen siendo mentirosos, siguen siendo falsos, siguen siendo hombres que fingen ser piadosos, que muestran una falsa piedad. Y te decía yo que hay personas que incluso
están dentro de la iglesia, tienen cargos en la iglesia y hacen cosas incorrectas. Pero estas personas siguen teniendo un estilo de vida vergonzoso, porque donde ellos se mueven, que se van a trabajar, porque, bueno, aquí en Tizayuca, pues hay mucha gente que va a trabajar hasta el Distrito Federal y prácticamente está fuera de casa todo el día. Entonces, donde ellos andan, donde se desenvuelven todo el día, siendo cristianos, o engañan a la esposa, o hablan de manera inapropiada delante de todos, hacen cosas incorrectas, piden dinero y no lo pagan, se pelean, tienen pleitos, incluso dentro de sus familias biológicas, tienen rencillas, tienen odio, no pueden perdonar, pero cuando regresan al lugar donde viven, donde se desenvuelven y sobre todo en la comunidad cristiana donde ellos se desempeñan sirviendo, adoptan una actitud piadosa y la gente los tiene por hombres de Dios que predican la palabra, porque se ponen una careta. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a todo mundo, podemos engañar a nuestros mismos familiares, a las personas que tenemos más cerca, podemos engañar a nuestros vecinos, podemos engañar a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la fe. Pero decíamos la semana pasada que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Es un Dios que está en todas partes, que todo lo sabe, que todo lo escucha. No importa lo lejos que nos vayamos, no importa dónde nos escondamos, ahí el Señor nos está viendo. Podemos escondernos de todo mundo, pero a Dios no podemos engañarlo. Y estábamos viendo la semana pasada cómo Jeremías estaba denunciando a todos esos falsos profetas y vemos cómo se encuentra tan indignado por estos profetas que hablaban y decían que Dios les decía y que esto, a tal manera que Dios estaba muy enojado, estaba muy molesto y habla de una manera molesta el Señor y dice, estoy harto de todas estas cosas que hacen, de que van y le dicen a la gente que tienen visiones de parte mía, que tienen sueños, que tienen palabra de parte mía. Y eso no es cierto. Y dice el Señor, leíamos en Jeremías, estoy cansado, pero muy cansado de este tipo de profetas corruptos, mentirosos y falsos. Tanto que a tal grado el Señor dice, llegará el momento en que la gente buscará la profecía y no la encontrará. ¿Y cuál será su castigo? Seguir escuchando esos falsos sueños, esas falsas profecías, esas falsas visiones de esos hombres corruptos. Y tendrán el mismo final que tendrán aquellos falsos profetas. Veíamos cómo, en este caso, veíamos cómo Jeremías hablaba y denunciaba a estos falsos profetas. Pero también vimos a un Josías, a un rey que hizo una transformación. ¿Te acuerdas? He hecho mucho énfasis desde la semana pasada del rey Josías, de cómo cuando la palabra de Dios llega a tus manos y tiene un impacto en tu vida, comienzan las transformaciones. Y la primera transformación viene a nuestras propias vidas. Te decía yo la semana pasada, si nosotros queremos predicarles a otros de los cambios, de que se tienen que ser transformados, pero nuestras vidas están llenas de mentira, de falsedad, del error, pues estamos mal.
porque primero tiene que haber una transformación en nosotros para que haya una coherencia en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y Josías mandó a hacer infinidad de cosas. ¿Te acuerdas que tiró los lugares altos? Incluso dice la palabra de Dios que allá en el valle de Cedrón, ahí era un lugar terrible, se convirtió en un lugar de paganismo, era un lugar donde incluso los judíos llegaron a ofrecer a sus hijos a Moloc en ese lugar, los llegaron a quemar y se convirtió en un lugar abominable, se convirtió en un basurero. Y te acuerdas que incluso Josías mandó matar a todos esos profetas corruptos y los mandó a ese lugar de vergüenza. ¿Te acuerdas que ese lugar decía que se llamaba déjame ver, Tofet? Tofet se llamaba ese lugar. Era un lugar profano, un lugar donde adoraban falsos dioses, donde quemaban en sacrificio a sus hijos a Moloc, que es un dios pagano. Porque acuérdate que desafortunadamente, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, no podemos dejarnos influenciar por las costumbres o por este sistema amañado en este mundo donde estamos viviendo. Recuerda que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos y no debemos de adoptar las costumbres, de adoptar las culturas, adoptar el paganismo de la gente que habita este mundo. ¿Por qué? Porque ya decíamos en nuestro estudio pasado que el mundo tiene un príncipe y ese príncipe es Satanás. Y él tiene sus reglamentos, tiene sus estatutos, tiene todo como él quiere que se lleve a cabo la estructura en el reino que él dirige. Y entonces no nos tiene que pasar lo mismo que les pasó a todos aquellos hombres. Hermanos, hay un dicho en el mundo que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es un dicho que se dice en el mundo, hermanos. Pero si nosotros ya vimos por lo que pasaron todos estos hombres y todas las cosas que hicieron, aprendamos la lección y no hagamos lo mismo. No cometamos los mismos errores. No nos dejemos influenciar por este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de paganismo, tan lleno de cosas terribles, de leyes que están en contra de los preceptos de Dios, de los principios divinos. Y hablábamos en cuanto a las denuncias de Jeremías, de cómo él estaba hastiado, estaba sorprendido, estaba de alguna manera, estaba enojado, molesto, porque estos profetas estaban desviando al pueblo de la presencia de Dios. Y es lo mismo que sucede hoy. Todos aquellos hermanos en la fe que comienzan a, pues, dizque estudiar la palabra de Dios y empiezan a torcer los versículos, empiezan a buscar una lista de textos que apoyen su enseñanza errónea. No que la palabra de Dios esté errónea, hermanos, no. Pero acuérdate que Satanás
Atacó al Señor Jesucristo con la palabra. Entonces no nos debemos de asombrar de que de repente un hermanito nos hable de una manera extraordinaria con la palabra y que nos diga texto con texto y texto y texto y texto, una serie de textos que apoyen su mala enseñanza, porque la tuercen. Dice nuestro pastor, sacan un texto de contexto para que sea el pretexto de seguir haciendo tantas y tantas abominaciones delante del Señor. Hablábamos la semana pasada de que el Señor estaba sumamente enojado por esta actitud que habían tomado esos falsos profetas, de que alejaban al pueblo del Señor y les decía, no les enseñaron mi palabra. Si hubieran estado en el secreto, dice el Señor, entonces yo les hubiera dicho lo que tenían que decirle al pueblo, lo hubieran ido a decir y el pueblo entonces no se hubiera desviado. Entonces, aprendíamos la semana pasada que el primer punto para estar en una sintonía correcta con Dios es estar en el secreto con Él. Estar estudiando, estar preparándonos. Decía en nuestra lectura bíblica del día de ayer, nuestro hermanito Ángel, que es el que está al frente de la lectura bíblica, decía algo bien importante. ¿Verdad? Tenemos, cada vez que nosotros estudiamos, cada vez que nosotros nos preparamos, cada vez que nosotros apartamos un tiempo para Dios, nos estamos preparando para estar listos para cuando venga el Señor por su iglesia. Y entonces, cuando Él venga, estaremos preparados porque hemos estado velando y orando, preparándonos, buscando el rostro de Dios, buscando hacer lo que a Dios le agrada. Decía cuando el Señor Jesús se perdió, cuando en aquel censo no encontraba a María Jesús, cuando censaron al pueblo, y cuando encontraron a Jesús, María como mamá, ¿verdad? Al fin mamá le dijo, ¿dónde andabas? Estaba preocupada por ti. Y el Señor Jesús le dijo, siendo un niño, en los negocios de mi Padre ando. Que el Señor nos encuentre en sus negocios, que estemos trabajando en sus negocios, porque para eso estamos en este mundo. Le hemos aceptado, somos sus embajadores, tenemos que hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores, tenemos que hablar del Señor Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Tenemos que hablarle al mundo que necesita un Salvador, que van caminando hacia un precipicio. Tenemos que hablarle al pecador, pero también tenemos la responsabilidad de hablarle al hermano que ya se torció y decirle, hermano, arrepiéntete, regresa. Estás aplicando la palabra de Dios incorrectamente. Y dice la palabra de Dios, ay de aquel que le quita o que le pone. Dice la palabra de Dios que si le quita, su nombre será borrado del libro de la vida. Y si le pone, dice que las plagas que están escritas en este libro de la vida serán sobre esa persona, en este libro, en la escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos jugar con la fe de los demás. No podemos hablar cosas que Dios no nos dijo para hacernos los muy espirituales. No, hermanos, no podemos hablar a la ligera diciendo el Señor me dijo cuando el Señor no nos lo dijo. Eso es algo tremendamente serio, hermanos. No podemos hacer eso.
Yo te invito, hermano, en la fe, que te has apartado del camino correcto del Señor. Regresa, arrepiéntate. Aún hay tiempo de que te arrepientas. Ese fue el primer punto. Tenemos que estar en el secreto de Dios. Y decíamos la semana pasada que tenemos además que tener una actitud totalmente abierta y dispuesta para adorar al Señor, para escuchar su voz. Y después de que escuchamos su voz, atender completamente, atentamente sus instrucciones para caminar diariamente. ¿Qué es lo que el Señor me está indicando para hacerlo correctamente? Y además, tenemos que tener una actitud correcta, buscar la dirección del Espíritu Santo para que al estudiar las Escrituras, las escudriñemos correctamente y el Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos lleve a toda verdad. ¿Para qué? Para no recibir y comunicar un mensaje incorrecto a los demás. Eso es lo que sucede cuando no ponemos atención correcta en la Escritura, cuando no le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, porque luego vamos y decimos sandeces, hablamos tonterías que no están escritas en la palabra de Dios. Y para apoyar eso torcido que estoy diciendo, me voy a sentar a buscar infinidad de textos que apoyen lo que yo estoy diciendo. Aunque ni siquiera ese texto se refería a eso, pero entra muy bien para apoyar lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que tener una actitud correcta para que nosotros podamos recibir y comunicar el mensaje de Dios al hombre de manera correcta y reciba el hombre el beneficio correcto de la palabra de Dios. Y decíamos la palabra de Dios, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que quien no está en el secreto de Dios para oír su voz y atender su palabra y vive de manera impía, como cualquier otro hombre que no conoce de Dios, dice la palabra de Dios que, entonces, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si no estamos guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus principios, entonces no estamos haciendo lo correcto. Somos cristianos de labios nada más, dice el Señor. Este pueblo de labios me habla, me ama, pero su corazón está lejos de mí. Dicen ser cristianos, dicen que me siguen, pero sus actitudes, su corazón, su pensamiento está totalmente lejos de mí. Y te acuerdas que hablábamos que cuando en la parte de la Sagrada Escritura que leímos sobre Jeremías 23 del 9 al 40, hablábamos que ahí cuando él se refiere al profeta, se refiere al ministerio que se relaciona con la comunicación de la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y cuando se refiere al sacerdote, se refiere al ministerio de aquel que se para en el altar a predicar la palabra de Dios. De aquel que se toma el tiempo para enseñar la palabra de Dios, para ministrar la palabra de Dios. Y decíamos que tristemente en esta parte de Jeremías, el Señor hablaba de que aún dentro de su casa encontraba maldad, encontraba impiedad, encontraba profetas corruptos.
Y tristemente, hermanos, a veces nos llenamos la boca criticando a los judíos. Ay, no, pero es que los judíos lo crucificaron, fueron unos malvados, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. El cristiano sigue haciendo lo mismo. Cuando nosotros torcemos la palabra de Dios y le hablamos a otros la palabra totalmente tergiversada, estamos profanando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios, no buscamos oír su voz, porque no buscamos estar en secreto, estar en comunión con Dios a solas. Si no se está en secreto con Dios, es fácil hablar de nuestro propio corazón. Y eso es algo, hermanos, que el Señor reprueba totalmente. Cuando nosotros no buscamos un tiempo con Dios, es muy fácil que nos gane la emoción y decir, es que yo siento en mi corazón que el Señor me dijo, cuando el Señor no te ha dicho nada. Es simplemente una emoción en tu corazón, pero no viene de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que decimos, lo que, sobre todo, tener mucho cuidado de decir, el Señor me dijo. El Señor me dio esta palabra para ti. El Señor me dio este sueño para fulano. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque de todo ello vamos a tener que rendir cuentas un día. No creas que esto va a quedar ahí nada más. No, hermanos, tenemos que rendir cuentas al Señor. Acuérdate que en el versículo 16, en el versículo 26 y del 30 al 32 de Jeremías 23, ahí leíamos precisamente eso, que hablan de su propio corazón, que la gente habla de su propio corazón y va y les dice que el Señor dijo, y eso el Señor lo reprueba, eso el Señor no está de acuerdo. La palabra de Dios no tolera ningún tipo de mezcla, hermanos. Eso ya lo hemos visto en nuestros estudios pasados. Dios no permite que hagamos mezcolanzas. Dios no permite que contaminemos su palabra con cosas de nuestro propio sentir. No podemos pensar, o más bien no me puedo imaginar lo que puede suceder cuando adulteramos y pervertimos la palabra de Dios. No me puedo imaginar. Y si me lo imagino, el único resultado de todo esto, cuando lo adulteramos la palabra de Dios con nuestro propio sentir, con nuestros pensamientos, con nuestras propias ideas, con filosofías, con infinidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque a veces hay personas que piensan que a la palabra de Dios le falta y hay que buscarle en otras cosas para aumentarle. No, hermanos, la palabra de Dios está completa, de principio a fin. Dice en segunda de Pedro que la palabra profética más segura es la Sagrada Escritura. No hay otro. Te decía yo la semana pasada, no hay filosofías, no hay libros, no hay nada que pueda ser más efectivo que la palabra de Dios. Y cuando nosotros adulteramos y pervertimos la palabra de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras filosofías, el resultado es terrible, hermanos. Ya lo vimos en Jeremías. Termina en un juicio divino, porque Dios no tolera que adulteremos su palabra. El Señor no permite que en la palabra de Dios yo les venga a dar mis propias ideas, mi propia filosofía, mis propios pensamientos, sino yo estoy aquí para hablarles de la palabra de Dios. Por eso te decía yo en un estudio pasado,
de todo lo que yo te diga, hermano, vete a la palabra de Dios. No te quedes con lo que yo te digo, vete a la palabra de Dios. Eso es muy sano, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es infalible, mientras que yo me puedo equivocar, puedo decir una palabra por otra, porque a veces sucede, hermanos, a veces cuando hablamos, ni siquiera nos damos cuenta de que dijimos algo mal y seguimos hablando, y cuando checamos lo que dijimos, ay, qué barbaridad, esto lo dije mal. Pero la palabra de Dios es infalible. Yo me puedo equivocar, hermanos. Yo puedo decirte incluso una cita equivocada, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios desde Génesis al Apocalipsis no tiene una sola contradicción, ni una sola, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa. La gente habla de tantas cosas, pero actualmente, hermanos, la ciencia está confirmando todos los hechos desde el Génesis. Han habido estudios a nivel mundial de que las diferentes capas de tierra que hay, hasta el monte más alto, dicen que hay unas rayas que hablan sobre ciertas inundaciones, pero hay una inundación superior a todas. Y entonces llegan a la conclusión de que realmente sí existió un diluvio. Y así como eso, hermanos, como eso de la teoría de que la gente dice que la tierra es plana, pero la palabra de Dios en Jeremías habla de la redondez, del círculo de la tierra. Y Dios va tirando, con la palabra de Dios, con su escritura, va tirando todos esos argumentos del hombre. El hombre dice que nació en el cuerpo equivocado, pero la palabra de Dios dice desde el Génesis que el Señor creó hombre y mujer. Él no creó un tercer sexo, Él creó hombre y mujer para que se multiplicaran, para que tuvieran hijos. Un hombre con un hombre no puede tener hijos, una mujer con una mujer no puede tener hijos. Ahorita hablan de un hombre de una mujer que se operó para ser hombre, pero antes de que se operara se embarazó, algo así la historia, y se embarazó, tuvo un bebé y ahora lo está amamantando. Y todo el mundo habla de que es el primer hombre que tiene un hijo y que lo amamanta. No, hermanos, es una mujer que ahora ella ya tomó hormonas y todo eso para que tenga barba, para que tenga bigote y tenga músculos, pero sigue siendo una mujer. Y te voy a decir una cosa, hermano. En el día del juicio, el Señor la va a llamar como la mandó al mundo. Dios le permitió nacer mujer y la va a llamar por su nombre y como mujer, no como hombre. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que todo esto se ha pervertido. La misma Biblia dice respecto del corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón.
porque nuestro corazón de repente se nos extravía, ¿verdad? Tanto que, hablando sobre el mismo tema, ¿verdad? Dicen, es que el amor es amor, me enamoré de otra mujer, es el amor, mi corazón. No, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y dice aquí en el número 10, te acabo de leer, dice, yo Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, que nos formó, que nos creó, es el único que puede escudriñar nuestras mentes y prueba nuestros corazones. Y además nos va a dar, nos va a premiar o nos va a dar conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. A Dios no puede ser burlado. Y con esta verdad no podemos creer que lo que hay en nuestro corazón es totalmente verídico. Dice el Señor aquí, lo acabamos de ver, vamos a ver también Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vamos a leer hasta el 27. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí en Proverbios nos vuelve a hablar el Señor y nos dice, ¿verdad? Dice que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y sí, porque vemos cómo las personas, ¿verdad? Que llegan a sufrir un infarto o que llegan a tener un accidente y los reaniman, pero una vez que se para su corazón, por más que traten de revivirlos, de reanimarlos, su corazón se paró. Y al pararse su corazón, se acabó la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el hombre que tiene en su corazón tesoros buenos, saca cosas buenas. Pero el que tiene un corazón, un tesoro lleno de cosas malas o un corazón lleno de cosas malas, de su boca van a salir cosas malas. Dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón abra nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de perversidad, vamos a hablar perversidades, vamos a hablar maldades, vamos a hablar maledicencias, vamos a hablar maldiciones para otros. Pero si nuestro corazón está lleno del Señor, de su palabra, entonces va a manar la vida. Vamos a poder bendecir a otros, vamos a querer el bien para otros, vamos a querer ayudar a otros. Entonces, incluso aquí acabamos de leer en Proverbios que además dice que nos alejemos de la iniquidad, de que nosotros miremos lo recto, lo que está bien, que no estemos viendo cosas que entran. Dice la palabra de Dios que si nuestro ojo es bueno, van a entrar cosas buenas. Tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, lo que leemos, porque hay cosas que vemos y nos pervierten y quedamos ahí enganchados. Hay gente, hermanos, que entra a ver ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero bueno, la pornografía y queda enganchado. Es así como una adicción y empiezan a ver un videíto de 5 minutos, luego de 10, y luego hay gente, hermanos,
que se pasan las horas hasta sin dormir por ver pornografía. Quedamos enganchados, como aquel que prueba la droga y queda enganchado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Acuérdate que dice la palabra de Dios que un poquito de levadura leuda toda la masa. Con un poquito de pecado que dejemos entrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, empezamos a dejar a crecer nuevamente el viejo hombre. Y llega el momento en que ya no lo podemos controlar otra vez, porque lo dejamos tomar nuevamente riendas de nuestra vida. Tenemos que dejarlo ahí donde está, apachurrado, escondido, dejando que la nueva criatura en Cristo Jesús que nos redimió y que nos salvó, siga creciendo por medio del conocimiento de su palabra. Entonces aquí, en estos textos que acabamos de leer de Proverbios, también es muy claro que Dios nos ordena que guardemos nuestro corazón de pretender hablar como de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón y peor tantito, quererle decir a los demás que en mi corazón siento que el Señor me dijo, cuando el Señor ni siquiera nos habla. Y luego peor tantito, a veces tenemos una vida bien desordenada, pero a todo mundo les andan diciendo que el Señor les habló, que el Señor se sentó a tomar el té con ellos. Por esta razón, Dios nos ha provisto, aleluya, nos ha provisto, hermanos, de la palabra profética más segura. Aquí es donde está lo que tenemos que decirle a la gente, aquí está. No tenemos que inventarlo. No tenemos que irle a decir a la gente que el Señor nos dijo, aquí está su palabra. Aquí dice el Señor. Y tenemos que decirle a la gente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está, hermanos. Amén, gloria a Dios. Esa es la palabra profética más segura, hermanos. La palabra de Dios. Amén. Si no estamos en el secreto con Dios, si no estamos dándonos un tiempo con Dios, será imposible comunicar sus palabras. Y si no comunicamos su palabra, tampoco se volverá la gente de su mal camino, ni de la maldad de sus obras. Así lo dice en el versículo 22 de Jeremías 23. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si nosotros buscamos tiempo con Dios, hermanos, si nosotros apartamos un tiempo para estar a solas con Dios, si buscamos la llenura de su espíritu, vamos a escuchar su palabra por medio de esta palabra profética más segura que es la Sagrada Escritura. Aquí es donde el Señor nos habla. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración y Él nos habla por medio de la Escritura. Y solamente así, teniendo un buen entendimiento del conocimiento de su palabra, la estaremos aplicando correctamente por medio de su espíritu. Y podremos llevarle al hombre el mensaje correcto de Dios que está escrito en la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Pero quien está en el secreto de Dios, oye la voz de Dios y recibe la palabra verdadera de Dios. Gloria al Señor. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, cuando apartamos un tiempo para Dios, entonces, te decía yo hace un momento, nos habla el Señor.
podemos escuchar su voz y podemos escuchar la verdadera profecía de Dios, que es esta. Esta es la profecía, hermanos. Dejémonos de tonterías. Dejémonos de que el profeta fulano y el profeta mangano y que va a venir el profeta perengano. Todo está escrito en su palabra, hermanos. Fueron 12 apóstoles, no hay más. Pero ahora hay apóstoles de aquí, apóstoles de allá, apóstoles más acá, profetas de aquí, profetas de allá. Y estamos olvidando lo más importante, que es la verdadera palabra profética más segura, que es la Sagrada Escritura, y que la tenemos en nuestras manos, la tenemos ahí arrumbada, empolvándose, esperando que venga el profeta fulano a darme palabra. Si nos dirigimos correctamente a las Escrituras y permitimos hablar a Dios su palabra a nuestros corazones, no hay razón para vivir inseguros y desconfiados. Si buscamos a Dios de esa manera, hermanos, en su palabra, vamos a vivir seguros y confiados. Pero cuando tenemos el desconocimiento de la palabra, tenemos miedo de todo. Pero cuando buscamos de Dios, hermanos, vivimos confiados, vivimos seguros, porque sabemos que si hoy me toca morir, sé a dónde voy. Sé que voy a descansar a los brazos de mi Señor. No importa que muera. Se acabó mi tiempo en esta tierra, pero mi alma va a la presencia de mi Creador, de mi Señor. Si aprendamos a estar en secreto, en el secreto de Dios, van a suceder 3 cosas, hermano, o por lo menos esas 3 cosas. La primera, sentiremos el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas y seremos transformados y dejaremos de hacer el mal. Ese es el primer punto que te decía incluso yo hace un momento. El primer punto que va a suceder cuando buscamos estar en secreto con Dios va a ser que la palabra de Dios va a impactar de tal manera nuestras vidas que vamos a ser transformados, pero verdaderamente transformados. Y vamos a dejar de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. La segunda cosa que puede suceder es que haremos oír la palabra de Dios a su pueblo y al mundo, al perdido. Entonces, número 2, haremos oír la palabra de Dios a su pueblo, pero les haremos oír la palabra correctamente, lo que está escrito, no lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Y como punto número 3, buscaremos que toda la gente se convierta a Dios. Tendremos ese peso en nuestras vidas de hablarle al mundo para que no se pierda. Para que la gente se vuelva de sus malos caminos y de sus malas obras. Al menos, por lo menos esos 3 puntos se harían reales en nuestras vidas. Esas 3 cosas estarían sucediendo en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es sumamente importante que no pervirtamos la palabra de Dios. Porque si la pervertimos, no va a tener ningún efecto, ni en nuestras vidas, ni en el pueblo de Dios, ni en la gente que queramos hablarles de la palabra de Dios. Porque Dios no va a apoyar palabras que Él no ha dicho.
palabras que no están en su escritura. Y lo único que tiene eficacia para transformar vidas es la palabra de Dios. No lo que tú piensas, lo que yo creo. No, hermano. Como conclusión, hermanos, vamos a ver qué dice segunda de Pedro 1:19. Dice así la palabra de Dios. Y este texto, hermanos, es bien importante que no lo olvidemos y que lo tengamos presente en nuestras mentes. Dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y nos seguimos leyendo hasta el 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate qué cosa más maravillosa aquí en la palabra de Dios nos habla. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, las sagradas escrituras, la cual, aquí dice el Señor, nos hace una recomendación, dice, la cual hacéis muy bien en estar atentos en ella, en lo que aquí está escrito. Pon mucha atención, ponlo por práctica en tu vida y úsala como una antorcha que alumbra cualquier lugar oscuro. Cuando nosotros nos sumergimos a la palabra de Dios, saca toda la oscuridad de nuestras vidas. Y esa palabra, dice la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Andamos en un mundo lleno de oscuridad, de maldad, pero cuando abrimos la Sagrada Escritura, es como una gran antorcha que nos va alumbrando y no nos permite caminar hacia acá porque nos sumimos, ni caminar para acá porque nos tropezamos, sino caminamos donde está la luz, donde está la luz, donde están las pisadas del Maestro. Y dice aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que haya verdadera claridad en nuestras vidas, haya luz en nuestras vidas y el lucero de la mañana, el Señor Jesús establezca en nuestros corazones y haya verdadera luz. Y dice además en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada. Nada de que, oiga, hermano, no. Si quieres saber algo de la palabra, dime a mí, yo te la interpreto. No, hermanos, no es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta sola. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos asista, nos llene, se derrame en nuestras vidas y que Él nos traiga entendimiento, nos traiga sabiduría y nos traiga el correcto entendimiento y nos lleve a toda verdad. Porque dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está escrito en la palabra de Dios no fue escrito porque a Pedro se le ocurrió. Todo esto que estamos leyendo, estos versículos, segunda de Pedro 1:19 al 21, no es algo que a Pedro se le ocurrió, es algo que el Espíritu Santo le dictó que lo escribiera. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que escribieron esos santos hombres, lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra, cada coma, cada cosa, el Señor, por medio del Espíritu Santo, se los dictó a aquellos hombres. Acercarnos a la palabra profética más segura resulta en un bien personal.
ya que podemos caminar en la voluntad del Padre, pero también resulta en un bien para quienes nos escuchan, ya que si hablamos la palabra de Dios verdaderamente, eso mismo recibirán los que oyen. Entonces, aquí como conclusión hablamos de que cuando nos acercamos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, primeramente es un bien personal, es un bien para nosotros, ya que cuando nosotros escudriñamos la palabra y la profecía de la palabra se encarna en nuestras vidas, entonces vamos a caminar conforme a la voluntad del Padre. Y en segundo punto, también resulta un bien para quienes nos escuchan, para aquellos a los que les transmitimos la palabra de Dios, pero como está escrita. Porque no la estamos torciendo, porque no la estamos tergiversando, porque no estamos sacando textos de contexto. Cuando hablamos la verdadera palabra de Dios, entonces eso mismo están escuchando aquellos a los que les hablamos. Están escuchando la palabra verdadera. Y al escuchar la palabra verdadera, entonces quedará establecida en sus mentes, en sus corazones, y podrán haber transformaciones en sus vidas. Transformaciones verdaderas que solamente la palabra de Dios puede realizar en todo aquel que escucha la verdadera palabra de Dios. ¿Te acuerdas que te decía que la palabra de Dios nunca volverá vacía? Hará aquello para lo que Dios la ha enviado y volverá, sea para juicio o sea para salvación. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque el tiempo es cruel, muy cruel. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues hemos terminado el estudio de este día. La próxima semana seguimos con la palabra profética más segura. Vamos a ver otras cosas muy importantes al respecto. Y gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite estar reunidos. Les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen por Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, por nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo también por las redes sociales para escuchar estos preciosos estudios que nos alimentan, que nos enseñan, que nos instruyen, para que no venga cualquier persona a querernos robar nuestra paz con mentiras y con falsedades. Te invito a mi iglesia, si es que no tienes dónde reunirte, te invito a Dios es Fiel, una comunidad, una congregación donde se predica la sana doctrina. Mis pastores, Doroteo Rivera y Adriana Herrera son mis pastores, mis hermosos pastores están al frente de esta comunidad. Por allá te esperamos. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, no solamente nos advierte, Señor, de todos estos tiempos difíciles, Padre, sino además, Señor, pones las armas para poder contrarrestar todos esos ataques del enemigo, Señor, por medio de tu escritura, Señor, que es la palabra profética más segura, Señor. Todo está escrito ahí en tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de los amigos, amigas, Señor, que se conectaron, que escucharon este mensaje, Señor, y aquellos que lo han de escuchar después, Padre. Te doy muchas gracias por su vida, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Tu palabra llegará, Señor, y hará aquello para lo cual tú la envías, Señor. Gracias, Señor, por el honor, Señor, que tú me das de servirte, Padre, de poderle hablar a otros de tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta estación de radio, Señor, que tú pusiste en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor y su esposita Gisela. Señor, bendícelos en gran manera, Señor, déles sabiduría, entendimiento, Padre, para seguir administrando, Señor, de manera sabia, Señor,
conforme a tu instrucción, Señor, esta estación de radio, Padre, donde se predica tu palabra, Señor. Te pido por mis pastores, Doroteo y Adriana, Señor, bendice sus vidas, sé tú con ellos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sigue, Señor, instruyéndolos, Señor, llevándolos bajo tu dirección, Padre. Son hermosos pastores, Señor, que siempre están, Señor, atentos a tu voz, Señor, para hacer lo que tú, Señor, les mandas a hacer. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo muy afectuoso, donde quiera que estén. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 11 de la mañana, como cada lunes. El Señor los bendiga. El Señor les guarde.